Buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. En nombre de la Fundación Grupo México, a través de su red de asociaciones y fundaciones empresariales, del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Alianza Fronteriza para la Filantropía y de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, les doy la más cordial bienvenida al seminario virtual La Ley Antilavado y sus implicaciones para las organizaciones de la sociedad civil, que tendrá una duración máxima de 60 minutos. Mi nombre es María Laura Muñoz y pues yo también les doy la más cordial bienvenida. Antes de iniciar con la presentación, les quiero dar unas indicaciones de cómo funciona la plataforma para seminarios virtuales. A la derecha de su pantalla tienen un panel de control, el cual sirve para que ustedes tengan acceso a las funciones del webinar. La flecha roja que se encuentra en la parte superior sirve para abrir y cerrar su panel de control para que ustedes puedan visualizar la pantalla completa. En la ventana de audio pueden comprobar el sonido. Todos los participantes estarán en silencio para evitar los sonidos ambientales de sus oficinas o lugares donde se encuentren. Les recomiendo cerrar en su computadora otros programas que usen Internet para facilitar su conexión y evitar interrupciones en la transmisión. También, como queremos que este seminario sea interactivo, si tienen preguntas, favor de escribirlas en el recuadro de chat. No van a poder hacer preguntas de viva voz, pero sí las vamos a estar monitoreando y se las vamos a pasar a nuestra ponente en cuanto ella abra el espacio de preguntas y respuestas al final del webinar. Y bueno, para comenzar, me permito presentar a Consuelo Castro Salinas, muy querida amiga de hace muchos años. Consuelo es actualmente la secretaria ejecutiva de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Durante 20 años fungió como directora jurídica del Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Consuelo ha participado activamente en diversos trabajos legislativos y foros sobre temas legales y fiscales del sector no lucrativo, incluyendo la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. También ha promovido incentivos para que las organizaciones de derechos humanos y organizaciones ambientalistas puedan ser incorporadas a la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ámbito federal. Es miembro del Consejo Consultivo del International Center for Nonprofit Law. Es autora y coautora de libros y capítulos de libros sobre temas legales y fiscales de las OSC. En fin, ella es pues, nuestra máxima autoridad en México en el tema legal y fiscal. Muchas gracias por acompañarnos, Consuelo. Bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias, María Laura. Yo también aprecio mucho tu amistad y también aprecio esta invitación por parte de la Alianza Fronteriza y también de Fundación Grupo México, del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y la red de fundaciones para platicar sobre los donativos y la regulación para prevenir y combatir el lavado de dinero en México. Me da muchísimo gusto también saber que hay muchas instituciones que nos... ¿Disculpa? Consuelo, ¿sabes qué? Están en espera los asistentes. Déjame volver a iniciar porque algo pasó y no se inició. Voy a iniciar la transmisión, ¿eh? Es que algo pasó. Están en modo de solo escucha. Buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. En nombre de Fundación Grupo México, a través de su red de asociaciones y fundaciones empresariales, del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Alianza Fronteriza para la Filantropía y de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, les doy la más cordial bienvenida al seminario virtual La Ley Antilavado y sus implicaciones para las organizaciones de la sociedad civil, que tendrá una duración máxima de 60 minutos. Antes de iniciar con la presentación, les quiero mostrar brevemente cómo funciona esta plataforma para seminarios virtuales. A la derecha de su pantalla tienen un panel de control. La flecha roja que está en la parte superior sirve para abrir y cerrar su panel para que puedan visualizar la pantalla completa. En la ventana de audio pueden comprobar el sonido. Todos los participantes estarán en silencio con la finalidad de evitar sonidos ambientales de sus oficinas o los lugares en los que se encuentren. Les recomiendo cerrar en su computadora otros programas que usen Internet para facilitar su conexión y evitar interrupciones de transmisión. También, como queremos que este seminario sea interactivo, si tienen preguntas, favor de escribirlas en el recuadro de chat. Nuestra ponente va a responder a sus preguntas al final de su presentación y nosotros las vamos a estar enviando a Consuelo.
Y bueno, para comenzar, me permito presentar a Consuelo Castro Salinas. Consuelo es actualmente secretaria ejecutiva de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Durante 20 años fungió como directora jurídica del Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI. Es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Ha participado activamente en diversos trabajos legislativos y foros sobre temas legales y fiscales del sector no lucrativo, incluyendo la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Ha promovido incentivos para organizaciones de derechos humanos y organizaciones ambientalistas, los cuales han sido incorporados en la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ámbito federal. Es miembro del Consejo Consultivo del International Center for Nonprofit Law y es autora y coautora de libros y capítulos de libros sobre temas legales y fiscales de las organizaciones de la sociedad civil. Además de ser una muy querida amiga de hace muchos años y pues nuestra mayor autoridad en México en el tema legal y fiscal para las organizaciones no lucrativas. Pues muchas gracias, Consuelo, por compartir, por acompañarnos. Bienvenida y adelante con tu presentación, por favor. Ay, muchísimas gracias, María Laura. Quisiera confirmar contigo si se ve la pantalla. María Laura, ¿Sí? ¿se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Tengo que hacer clic en mostrar mi pantalla? Sí, Okay. Consuelo, adelante. ¿Se ve la pantalla ahora? Sí, ya se ve. Adelante, por favor, Consuelo. Listo. Muchas gracias. Pues agradezco la invitación por parte de la Alianza Fronteriza de Filantropía, la Fundación Grupo México, el Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y la Red de Fundaciones, para platicar sobre los donativos y la regulación para prevenir y combatir el lavado de dinero en México. Me da mucho gusto saber que muchas instituciones nos acompañan el día de hoy en este webinar. Y esto quiere decir que hay una gran actividad en la procuración de fondos de donativos, tanto nacional como internacional. Tengo entendido que algunos de ustedes ya tienen mucha experiencia en este tema y otros se empiezan a familiarizar con él. Por este motivo quiero abordar este tema el día de hoy de una manera muy sencilla, dar un panorama muy general, por lo que agradezco la paciencia de los expertos que nos escuchan. Y en estos últimos años han tenido lugar pues cambios muy importantes en México, reformas, la reforma fiscal, la reforma energética, de telecomunicaciones, etcétera. Y también tenemos que decir que en este tema del lavado de dinero ha habido un avance legislativo importante en México y ya corren 3 años desde que se promulgó la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que entró en vigor en 2003. México pertenece a un grupo de países que se denominan Grupo de Acción Financiera Internacional, que se fundó en 1989, o sea, hace 25 años. Y esta organización internacional a la que pertenecemos promueve que en los países existan leyes antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo. Y a partir de las recomendaciones, México desde hace 3 años, al igual que muchos otros países en el mundo, han venido adoptando en el ámbito nacional normas y medidas para prevenir, identificar y sancionar el mal uso del dinero dirigido hacia actividades terroristas o lo que coloquialmente hemos denominado como lavado de dinero. Pero bueno, ¿qué entendemos por lavado de dinero? Pues son las operaciones que consisten en lograr que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen en la economía sin problema alguno. Y pues digamos que en este sentido la regulación está dirigida hacia instituciones financieras y no financieras. Las instituciones financieras en México ya se regulan desde hace mucho tiempo y las instituciones no financieras que nos ocupan el día de hoy es lo que tenemos recientemente. Y permítanme que en esta ocasión toquemos algunos temas como el marco normativo general, los antecedentes que les acabo de dar,
las actividades vulnerables, el registro, la integración de información y de avisos, es decir, cómo también podemos apoyar para la identificación de este tipo de actividades vulnerables, los avisos que se tienen que presentar a la autoridad, las visitas de inspección que realiza la autoridad y las sanciones por incumplimiento de las obligaciones que se tengan que cumplir. Pues el objetivo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es el de establecer medidas y procedimientos que permitan prevenir y detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Y bueno, nuestro marco abarca desde nuestra Constitución, la ley que acabo de mencionar, su reglamento y reglas de carácter general aplicables, entre otras disposiciones. Y vamos a ver cuáles son las autoridades competentes dentro de esta normatividad. Y tenemos que a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables de la Administración General Jurídica del SAT, la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR. O sea, hay una coordinación interinstitucional entre estas tres instituciones, de estas tres entidades. Y por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, que llamamos UIF, tiene como principal función interpretar las normas, requerir información a quienes realicen actividades vulnerables, en este caso determinar las reglas de carácter general y los formatos, y por parte del SAT, este Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, pues se integra el padrón, se realizan las visitas de verificación y se proporciona información a la Unidad Especializada de Análisis Financiero. También se imponen las sanciones administrativas y se presentan denuncias. Y la PGR, o la Unidad Especializada en Análisis Financiero, pues tiene carácter de Ministerio Público. Ahora, en la lámina siguiente tenemos cuáles son, para efectos de la ley, las actividades vulnerables. Y se consideran como actividades vulnerables varios tipos de actividades. Los casinos, los juegos, los monederos electrónicos, los montepíos o instituciones prendarias, los servicios profesionales, el transporte de lujo, los transportes blindados, la custodia de dinero, el arrendamiento y los donativos. De estas actividades, quizás pueda aplicar a algunas organizaciones otras aparte de los donativos. Por ejemplo, si se llevan a cabo rifas y sorteos, pues sí tienen que reportarla a las organizaciones. O por ejemplo, como en la Ciudad de México, que tenemos 3 instituciones de asistencia privada que son prendarias, como son el Montepío Luz Aviñón, el Nacional Monte de Piedad y la Fundación Donde, bueno, pues tendrán que reportar las actividades que le competan respecto a lo que se refiere a Montepíos o instituciones prendarias. Y respecto, por ejemplo, a otro tipo de actividades que me pueden decir, bueno, la venta de un inmueble o de un vehículo en forma ocasional, pues no se tienen que reportar porque no se realizan de manera habitual o profesional, entonces, por tanto, no son sujetos de esta ley. Bueno, y sin embargo, bueno, en esta plática nos vamos a enfocar en el tratamiento de los donativos, que es el principal tema, ¿no? Y en este sentido, vamos a dar en esta plática lo más reciente,
que ha sucedido respecto a este tipo de normatividad. En el portal van a encontrar, por ejemplo, una sección en la que se describen cada una de las actividades que les acabo de mencionar y lo que implica. Ahora, en materia de donativos tenemos un umbral escrito en la ley, es decir, que no todos los donativos son importantes para efectos de la ley. Las operaciones que son tomadas en cuenta de acuerdo a la normatividad aplicable, ya sean en efectivo o en especie, por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro, son las que son superiores a 1.605 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. ¿Y cuánto es esto? Bueno, pues si calculamos que el salario mínimo en 70 pesos 10 centavos, pues equivaldría entonces a la cantidad de 112.510 pesos con 50 centavos. Y no importa el tipo de figura legal, no importa que sea una asociación civil o una sociedad civil la que reciba los donativos, tampoco importa si la institución tiene o no autorización para recibir donativos deducibles. Porque, bueno, hay organizaciones que reciben donativos nacionales e internacionales y no necesariamente son donatarias autorizadas. Entonces, bueno, por organizaciones sin fines de lucro, también ya pueden ser instituciones de asistencia privada, pueden ser también sindicatos o asociaciones religiosas, o las organizaciones consideradas en la ley de fomento. Lo importante aquí es que tengan donativos y que se encuentren dentro de este umbral de donativos para poder reportar a las instituciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros recibimos o tenemos la expectativa de recibir donativos superiores a esta cantidad de 112.510 pesos? Pues la institución, aunque sea un solo donativo que reciba por esa cantidad, tiene que registrarse, integrar la documentación y presentar los avisos correspondientes. Y esos son los pasos que voy a platicar en un momento. Y a veces, en ocasiones me preguntan también si interesa que la organización reciba determinado monto de ingresos, es decir, bueno, yo soy una organización que me mantengo con donativos de muchas personas, pero ninguno de esos donativos llega a la cantidad de 112,000 pesos, pero bueno, yo recibo 2 millones de pesos o 3 millones de pesos. Bueno, no está obligada a registrarse, solamente si la organización recibe este tipo de donativos superiores a 112,000 pesos. Y bueno, los requisitos para darse de alta en la página precisamente del portal antilavado, pues son los datos de identificación, los datos de contacto, el fiel de la organización, el órgano de administración, que parece ser que ya no es necesariamente indispensable, pero sí quién va a ser el encargado de dar cumplimiento a estas obligaciones y que son su identificación y su fiel. Y una vez inscritas, pues tienen dos obligaciones principales. Una, de integrar la información de los donantes en este caso y dar aviso, bueno, integrar la información y la documentación. Es decir, tienen que conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus donantes. ¿Qué tipo de información? Pues depende del tipo de donante, pero básicamente pues su identificación oficial, su domicilio, su teléfono, etcétera. Y el tipo de documentación pues será también
la copia de su RFC en su caso, o de su CURP en su caso también, del comprobante del domicilio. En casos de que se trate de una persona moral, pues el testimonio o copia certificada del representante legal, o incluso de la propia constitución de la persona moral que nos está donando. Bueno, entonces, además de esta identificación, por lo cual tenemos que integrar el expediente, también tenemos que presentar avisos si el umbral del donativo es superior a 225,021 pesos, es decir, a 3,210 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. ¿Y qué quiere decir esto? Que además de tener, como mencionaba antes, un expediente, tenemos que entrar al portal y presentar los avisos sobre las actividades vulnerables. Y la información idónea, en este caso del donante, que se debe recabar, bueno, primero, antes de mencionarles qué tipo de información se requiere para cada tipo de donante, comentarles que los avisos se presentan ante la Secretaría de Crédito Público durante el día 17 del mes inmediato siguiente a la operación. Ahora, si resultara que el día 17 es inhábil, podemos tener una facilidad mediante la cual nos señalan que de los días próximos, el siguiente al día 17, podemos presentarla de acuerdo a nuestro RFC, es decir, de acuerdo al último dígito de nuestro RFC, va a ser el día en el que presentemos nuestro aviso. Si nuestro RFC termina en 1 y 2, su sexto dígito, el día primer hábil siguiente al 17, 3 y 4 al segundo, 5 y 6 al tercero, 7 y 8 al cuarto y 9 y 0 al quinto. Ahora, les comentaba que de acuerdo al tipo de usuario, de cliente, o en este caso de donante, se han publicado formatos en las reglas de carácter general que nos indican qué tipo de documentación, de información y de documentación tenemos que tener. Y así, por ejemplo, para una persona física, pues estar en el anexo 3, una persona moral, el anexo 4, una persona moral extranjero, el anexo 6. Si se trata de embajadas o consuladas u organismos internacionales, en el anexo 6 bis. Si se trata de persona moral de derecho público, es decir, como entidades gubernamentales, en el anexo 7, y ahora también hay unas entidades públicas que son identificadas también como de bajo riesgo, que se ubican en el anexo 7 bis. Y tenemos a los fideicomisos en el anexo 8 y las personas físicas extranjeras en el anexo 5. Ahora, ¿qué información se tiene que presentar en los avisos? Pues los datos generales de quien realice las actividades vulnerables, la descripción de la actividad vulnerable que se da aviso y los datos generales de la ocupación. Y se recomienda también que, por ejemplo, en el expediente, sobre todo, nos firmen que
el cliente, usuario o donante señalan, bajo protesta de decir verdad, que no tienen o no tienen conocimiento de la existencia de un beneficiario controlador, es decir, que no están actuando en nombre de otra persona. Una pregunta también frecuente es, ¿qué sucede si la organización no recibió ningún donativo que deba ser objeto del registro, perdón, del aviso y ya se registró? Bueno, y en ese caso la organización va a presentar un aviso en ceros informando que no se realizaron actos o operaciones en este periodo. Y dentro de los cambios que ocurrieron desde el es que la información que se debe proporcionar de acuerdo al tipo de donante, también se puede aplicar la posibilidad de identificar en la legislación usuarios de bajo riesgo del propio gobierno y también que nosotros, una vez que nosotros hagamos nuestros lineamientos, identificamos a quienes consideramos que son usuarios de bajo riesgo y por qué. Por ejemplo, si una organización nos dona de Estados Unidos, como es una organización que pertenece a un país en donde ya se cuentan con medidas o regulación contra el lavado de dinero y contra el terrorismo, entonces pues ya se considera dentro de los países de la GAFI y pueden ser las medidas o considerado como un usuario de bajo riesgo. Así, por ejemplo, ya no va a ser necesario pedirle el acta constitutiva apostillada o legalizada. Bueno, algunos de los países que previenen el lavado de dinero en ese sentido son Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Hong Kong, China, Italia, Japón, México, Portugal, Reino Unido. Y ustedes van a encontrar en el portal también de antilavado de dinero esta lista de instituciones. En cuanto a las entidades públicas que se consideran de bajo riesgo, tenemos a la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, Instituto Nacional de Migración y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema judicial de justicia penal. Para mi manera de ver, yo siento que esta es una opinión muy personal, pero creo que uno de los retos es que todas las entidades públicas, por lo menos las federales, cumplieran los suficientes requisitos que pida el gobierno, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda para que sean consideradas de bajo riesgo. No, la verdad no alcanzo a comprender por qué solamente estas secretarías y nosotros seamos los que tengamos que considerarlos o no dentro de nuestros lineamientos como de bajo riesgo. Y es muy importante, por lo tanto, para poder soportar nuestros expedientes y nuestros avisos, que tengamos los lineamientos de identificación de usuarios, los criterios, las medidas y procedimientos internos. Es muy importante que todos podamos tener estos procedimientos. Ahora, ¿cómo podemos conocer, aparte de esta plática, de esta breve plática, toda la información con respecto al antilavado de dinero? Bueno, pues podemos entrar a la página y hay varias maneras de entrar. Una de ellas es a través del portal de la propia Hacienda, que es www.sec.gov.mx.
shcp.gov.mx, y del lado derecho van a ver desplegadas ciertas secciones y dice Ley Antilavado de Dinero. Esa es una manera. La otra es entrar directamente en la liga del portal, que sería https://spppld.sat.gov.mx/spppld. La otra también sería googlear, es decir, entrar al buscador de Google, que es el que yo conozco más, y poner lavado de dinero en México, y entonces ya le despliega a uno varias opciones para entrar. Este es el portal de prevención de lavado de dinero, y tenemos varias cuestiones bastante importantes e interesantes, comenzando por el instructivo de llenado de catálogos y de avisos e informes. Tenemos también una sección de preguntas frecuentes y de criterios que, por más que llevamos también 3 años que nos puedan incluir preguntas sobre los donantes, no lo han hecho de esta manera. Y ojalá que también la autoridad lo tomara en cuenta, porque creo que facilitaría más nuestro cumplimiento. Tenemos el marco jurídico, las actividades vulnerables, un glosario, las unidades de identificación y aviso, etcétera. Y bueno, dentro de los cambios recientes, pues tenemos que estar pendientes de las listas negras, tanto de usuarios y clientes que se consideran de alto riesgo. Además, también tenemos la cuestión de que, aunque ya hayamos presentado nuestros avisos y guardado nuestros expedientes, la autoridad se reserva el derecho de hacer y de realizar visitas de verificación. Y estas visitas hay que darles todas las facilidades y tiene que estar avisado la recepcionista, el portero, etcétera, de nuestra organización, porque les tenemos que abrir nuestras puertas y tener toda nuestra documentación disponible, que es el soporte de estas actividades respecto a recibir donativos. Sí creo que es importante que sepan que lo único que deben de revisar es precisamente la información relativa a los donativos, nada más. Ahora pasamos a algo más penoso, que son las sanciones. Y las sanciones, tenemos que tomar en cuenta que hay 2 tipos de sanciones. Una, las sanciones de tipo penal, porque está tipificado en el Código Federal Penal, tanto la cuestión de operaciones de lavado de dinero como de terrorismo. Y también tenemos sanciones de tipo administrativo, es decir, unas incluso pueden implicar prisión, y otras únicamente son multas. Y estas multas tienen el carácter de crédito fiscal y son sanciones administrativas que no son nada despreciables, o sea, no hay que tomarlas a la ligera. Aquí solamente puse 2 tipos. Por ejemplo, si no presentamos a tiempo los avisos o no se cumplen los requisitos, puede ir la multa de 200 a 2,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Es decir, las multas pueden ir desde 14,020 pesos hasta 140,200 pesos. Ahora, la cosa se complica si no presentamos de plano los avisos o, bueno, incluso participamos en actividades ilícitas, que espero que no sea así.
pero, pero sí llama la atención que la no presentación de los avisos, pues sí está muy complicada la multa, porque puede ir desde 10,000 salarios mínimos vigentes para el Distrito Federal a 75,000 salarios mínimos vigentes del Distrito Federal. Y esto quiere decir que van las cifras desde 701,000 pesos hasta 5 millones de pesos. Ahora, lo que sí tenemos es que en el artículo 55 de la ley, la autoridad toma en consideración que si nosotros de manera espontánea cumplimos y antes de que inicie las facultades de verificación, la Secretaría puede tomar en cuenta esta situación y puede abstenerse de sancionarnos por única vez. Bueno, ahora, en cuanto a las dudas, ¿qué hacemos cuando tenemos dudas? Pues aquí hay varias opciones también. Una es escribir, más bien, sí, contactar a Infosat, que el teléfono es 01800 463 6728, pero bueno, lo más probable es que nos refieran, que no nos contesten y que nos refieran a la página del SAT misma. Entonces, en la página del SAT tenemos una barra, que bueno, la página del SAT es www.sat.gov.mx, y entonces tenemos una barra verde en la parte superior, y en el segundo recuadro dice trámites. Ahí tendríamos que darle clic y nos va a llevar esta parte a la sección en donde podemos entrar a mi portal con nuestra CLUNY. Nuestro RFC, desde luego, y la CLUNY. Y en este portal, en mi portal, una vez ya estando dentro del portal, habremos de encontrar servicios por internet. De ahí nos vamos a aclaraciones y se presenta la solicitud en la parte donde dice actividades vulnerables. Se describe la pregunta y se recibe el acuse. Y por este mismo medio se va a recibir la respuesta. Hace unos meses otra organización hizo un evento también de esta naturaleza como el de hoy y proporcionaron un correo electrónico que es uifmx.gov.mx. Y la otra opción es definitivamente escribir al titular de escribir directamente al titular de la unidad de inteligencia financiera si se trata realmente de una cuestión. Ya vimos las sanciones que podemos tener y yo creo que constitucionalmente tenemos derecho de petición y por este motivo considero que sí podemos escribir nuestra pregunta y tenemos derecho a que se nos conteste. Entonces, en ese sentido, vuelvo a repetir los casos de aclaración. Entran a trámites, mi portal, servicios por internet, aclaraciones, solicitud, tipo de trámite, actividades vulnerables, de descripción, acuse y se recibe la respuesta en este mismo medio. Aquí tienen el correo electrónico uifmx@hacienda.gov.mx. Pues ahorita creo que por el momento pues estamos abiertos a María Laura, si hay unas preguntas, comentarios, que nos compartan también sus experiencias
Estoy a sus órdenes. Sí, Consuelo, tenemos preguntas. Dicen, Claudia Nava pregunta qué es lo que se entiende por donativo, ya que, por ejemplo, instituciones como el Indesol no proporcionan información para conformar el expediente correspondiente, ya que indica que el recurso no es un donativo. Sí, esta es una pregunta muy interesante porque por una parte comprendemos que Indesol, dentro de su catálogo, pues lo que nos otorga son subsidios y no donativos. Entonces, digamos que las partidas de donde ellos nos dan los recursos no los consideran necesariamente incluso dentro del clasificador al que tienen que llenar como donativos, sino como subsidios. Sin embargo, nosotros lo que damos es un recibo de donativo. Esta pregunta es muy importante porque hemos tratado por varios medios de que sea una de las preguntas frecuentes que esté incluido en el portal del SAT. Las autoridades, digamos que recientemente hubo también ciertas aclaraciones para las autoridades en la que si nos dan donativos, pues tienen que entregarnos la información y en ese sentido, pues lo que yo haría sería precisamente pasar la consulta directamente al titular de la UIF. No estaría, la verdad, tampoco tan preocupada en el sentido de que generalmente cuando nos dan fondos de coinversión tenemos que llenar ciertos convenios, ¿no? No es así, convenios o contratos, y en eso se especifica la naturaleza del recurso que nos están dando. Entonces, para mi manera de ver, un subsidio no es necesariamente un donativo. De esa manera estaríamos salvando esta situación. Pero justamente es lo que mencionaba respecto a los retos. O sea, primero, que no se alcanza a comprender por qué las entidades federales no son consideradas también de bajo riesgo. Y segundo, pues entonces hay que escribir a la autoridad para que nos aclare esta situación. Y tengo entendido, porque sí lo he sabido, que la propia unidad de inteligencia financiera contacta a la entidad pública y le solicita que entreguen la información. Muchas gracias, Consuelo. Hay más preguntas. Marisela Chávez pregunta, ¿qué información se envía si el donante es del extranjero, particularmente de los Estados Unidos? Bueno, mira, tiene que consultar la regla, el anexo número 6 que les había comentado. Y segundo, de acuerdo a ese anexo, que ahora les digo donde en el anexo número 6 tenemos que pertenece, por ejemplo, a un país de la GAFI. Entonces, nosotros en nuestros procedimientos, en nuestros lineamientos, los llegamos a considerar como usuarios de bajo riesgo. Y sí se tienen que presentar, a ver, déjame ver si alcanzo a revisar el propio anexo 6. Bueno, sí se tienen que asentar los datos de denominación o razón social, la fecha de constitución, el país de nacionalidad, la actividad, giro mercantil u objeto social cuando se está, la clave del registro federal de contribuyentes cuando sí lo tenga, o el número de identificación fiscal del país de la nacionalidad, el domicilio compuesto con los elementos de nombre de la calle, avenida, debidamente especificada, el número de teléfono de dicho domicilio, incluida la clave de larga distancia y en su caso la extensión.
los apellidos completos que correspondan también al apoderado legal o la persona que realice el acto o operación a nombre de la persona moral de que se trate, y los datos de identificación, bueno, el nombre de la identificación, la autoridad que le emite, el número de la misma, ¿sí? Ese tipo de documentos. También, Consuelo, No perdóname. puedo. Quisiera comentar que en la Alianza Fronteriza de Filantropía desarrollamos un documento en inglés que explica la ley antilavado en México a donantes en Estados Unidos, porque recibimos muchas preguntas precisamente de entidades donantes en Estados Unidos diciendo, oye, ¿por qué tengo yo que mandar mis datos personales, ¿verdad? Como apoderado legal en Estados Unidos de mi fundación a México, ¿no? Por la desconfianza que existe. Entonces, también con mucho gusto les podemos compartir a través de un correo electrónico ese documento para que ustedes mismos se lo compartan a sus donantes, donde les expliquen el por qué necesitan ciertos datos personales. Sí, eso me parece maravilloso por parte de la Alianza Fronteriza, porque de esa manera se simplifica mucho este trabajo. Ahora bien, sí es muy importante que lo refieran también a ese donante, para que esté cierto, a la página, precisamente al portal de antilavado de dinero, y que entren en la parte de normatividad y vean el acuerdo 09/2014 en el anexo 6, para que ellos vean en donde también está publicado, para que vean cuándo se publicaron y cómo se publicaron, y que no es una cuestión nada más de una interpretación nuestra, sino que ahí está el fundamento legal. Yo creo que eso también da mucha certeza a los donantes. Y por cierto, María Laura, yo quiero comentar que realmente tanto las organizaciones, sobre todo también tomando en cuenta la labor de procuración de fondos de las organizaciones y de los donantes también, que han puesto muchísimo de su parte, yo sí pensaba que iba a bajar mucho los donativos y que ese también iba a ser nuestro fundamento para poder solicitar más modificaciones a la legislación. Sin embargo, fíjate que al tomar en cuenta los datos al menos de las donatarias autorizadas que publica la autoridad, no ha sido significativo la baja de los donativos. Anda alrededor de 2,000 millones de pesos, tanto en 2013 como en 2014, y no hubo tanta variación. Entonces, eso quiere decir que las instituciones están cumpliendo, están haciendo su tarea ardua de buscar donativos, y los donantes también continúan, tanto nacionales como extranjeros, teniendo un gran interés en apoyar las obras sociales que nosotros estamos realizando en tantos ámbitos de acción en los que nos desarrollamos. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Laura Jimena Díaz pregunta si el expediente de identificación es en físico o se tiene que subir, guardar en el portal de antilavado una vez que ya nos registramos. Bueno, mira, no, los avisos es lo que uno presenta en el portal de antilavado, pero nosotros podemos guardar nuestros expedientes tanto de manera física como de manera digital. Yo recomiendo las dos cosas, la verdad. O sea, pienso que es importante tener tanto físico como en forma digital esos expedientes. Muy bien. Porque se integra tanto la información como la documentación. Muy bien. Otra pregunta de Carmen Suárez. Pregunta respecto a los donativos del público en general, ¿cómo se reportan? Y si existe algún monto para reportarlos y si se acumulan igual los 6 meses. No. Esta también es una pregunta muy interesante y que debería de venir en el portal para darlo. Y es que justamente como lo acaba de mencionar,
los donativos del público en general son producto de redondeos o de boteos o de otro tipo de campañas. Y en ese sentido, generalmente lo que hace la organización es emitir un comprobante fiscal que dice donativos del público en general. Entonces no se puede identificar a ese donante que donó más de 100,000 pesos, etcétera. Y lo que sí debemos de, no se tienen que reportar, no se tienen que para efectos de esta legislación no se tendría que integrar el expediente. Sin embargo, yo creo que debe, o lo recomendé, es que guarden toda la documentación relacionada a esa campaña. Desde, si se trata de redondeo, generalmente tenemos que firmar un convenio, un contrato con el supermercado o la tienda, ya sea Oxxo, Soriana, etcétera, otro tipo de supermercados. Entonces, nosotros estamos sustentando que estamos realizando este tipo de campañas. Yo incluso guardaría hasta un álbum fotográfico, un archivo que nos muestre de qué se trató la campaña, cuánto recaudamos, el comprobante fiscal que expedimos. Me contaba una persona que incluso ellos lo que hacen es que piden a un notario que dé fe de estos hechos. Pero bueno, eso ya sería tal vez demasiado, pero sí guardar toda la información y desde luego que no se tiene que ni guardar expediente ni presentar avisos porque se trata precisamente de un donativo del público en general, de muchas personas. Muy bien, muchas gracias. Rebeca Krug pregunta, ¿qué son los beneficiarios controladores? Y puedes explicar, por favor, el concepto. Sí, con mucho gusto. Bueno, un beneficiario controlador está definido dentro del glosario, efectivamente, de la propia ley. Y lo que dice que se entiende, con una de las definiciones es que se entiende que es una persona o grupo de personas que controlan a una persona moral cuando a través de la titularidad de valores por contrato o de cualquier otro acto puede imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes. Otra de las cuestiones podría ser que mantiene la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social. O sea, es una persona que controla a otra institución o empresa o una persona que le pide a otra persona física o moral que realice determinado acto en su nombre. Entonces, en ese sentido, también es otra pregunta, es otro reto que debemos de lograr que Hacienda y el SAT incluyan este tipo de preguntas como preguntas frecuentes que desde el principio los hemos puesto y digamos que cómo podemos nosotros como donatarias saber si está actuando o no nuestro donante en nombre de otra persona, física o moral, pues es un poco complicado. Entonces, lo que nosotros hacemos es que en la ficha, en nuestra cédula de identificación del donante, le pedimos al donante que nos firme, que manifiesta bajo protesta de decir verdad, de que no está actuando a nombre de otra persona, física o moral. Y si sí está actuando, que ponga quién es en un momento dado. Entonces, la forma más sencilla que hemos encontrado es esta, pero definitivamente creo que falta, para efectos de los donativos, dar una explicación mucho más clara de esta cuestión sobre el beneficiario controlador. Por eso me parece muy pertinente la pregunta que se ha hecho.
Muchas gracias, Consuelo. Otra pregunta. ¿El SAT comunica a los bancos respecto si la organización está reportando o no el cumplimiento con la ley? Pues mira, hasta donde yo sé, no, yo creo que más bien desde que nosotros metemos nuestra información en el portal, si no está correcta la información, sí nos mandan notificaciones o no nos deja llenar la, la, la información que estamos llenando. Ahora, no hay que dejar de lado de que las instituciones financieras desde hace mucho tienen regulaciones muy específicas sobre cuestiones de antilavado de dinero. Muy bien, muchas gracias. Como institución. Ah, perdón. No, sí, como instituciones financieras. Entonces, bueno, si ellos detectan alguna otra cosa, bueno, pues es porque lo están detectando de acuerdo a la regulación específica a la que están sujetas. Ok, muchas gracias, Consuelo. Otra pregunta de Juan Luis Villegas. ¿Qué pasa si falta un dato del donante porque no lo desea dar o simplemente no da ningún dato y rebasa el importe señalado para declarar? Bueno, mira, aquí estamos en un problema de difícil solución, porque mira, en principio hay un artículo en la ley en la que nos señala que nosotros nos debemos de abstener de hacer la operación desde el principio si no te proporciona la información. Por eso, antes de aceptar el donativo, yo creo que hay que estar pendientes de que sí nos vienen, de que estén conscientes y que sí nos vienen esta información. La otra es que dentro de la información que se llena dentro de los avisos, tenemos lo que se llaman las alertas, y entonces hay una alerta normal, que no pasa nada, y hay una alerta de 24 horas en donde nos dan una serie de descripciones que también pueden encontrar en la normatividad, en la que nosotros identificamos a la persona como de alto riesgo. Entonces, si no te dio los datos, tienes que poner en tu alerta que no te quiso dar los datos. Entonces, bueno, imagínate, de todas maneras, tener que estar poniendo este tipo de avisos, pues también no solamente están dirigidos las miradas hacia el donante, sino también hacia nosotros mismos por haber aceptado una operación que no deberíamos de haber realizado si no contábamos con la información. Ah, muy bien, muchas gracias, Consuelo. Otra pregunta. De no ser donataria autorizada y se recibe un donativo, ¿qué documento entrega y cómo reporta? No, bueno, digamos que ahorita, para efectos de esta ley, a la ley no le interesa realmente el tipo de comprobante fiscal que tú entregaste. Lo que le interesa es que lo reportes. Entonces, lo que estoy entendiendo es que no se trata de una donataria autorizada. Dentro de su contabilidad, pues lo reporta como un donativo, ¿verdad? Pero definitivamente sí tiene que de reportarlo para efectos de la ley antilavado. Aquí no te están preguntando cuando tú llenas el aviso qué tipo de comprobante fiscal, o no les interesa si entregaste un recibo de donativo o qué tipo de nota de comprobante entregaste. Lo que sí es importante es que si se trató de un donativo, aunque no seas donataria, tienes que reportar. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. Dentro de las actividades vulnerables están los servicios profesionales. ¿A qué tipo de servicios se refiere? Pues se refiere a los tipos de servicios profesionales, sobre todo a la gente que se dedica a los desarrollos inmobiliarios, de venta y arrendamiento de inmuebles, y también se refiere a cuestiones de, ¿qué te puedo decir? De venta de joyas, de oro, etcétera, ¿no?
Gracias. Otra pregunta de Guadalupe Frías. Si el efectivo se considera también depósitos por transferencias, cheques, tarjetas de créditos o solo depósitos en billetes. Mira, lo que está regulado son las operaciones, o sea, que no está permitido es que sean operaciones en efectivo, pero entendidas como la entrega de billetes, o sea, que no se utilicen las instituciones financieras para dar o recibir este tipo de donativos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el efectivo, pero entendido de esa manera, porque ese tipo de operaciones sí son consideradas y sancionadas. O sea que no hay que estar dando donativos ni recibir donativos con los billetes, los billetes de las monedas, pues. Muy bien, Consuelo, gracias. Otra pregunta. Cuando es donativo en especie, ¿hay que declarar el monto equivalente en el portal? Exactamente. Sí hay que reportar el monto. ¿Y a partir de cuándo tiene el efecto la ley y si es retroactiva? No, la ley ya entró en vigor desde octubre del 2013 y entonces, desde entonces ya tenemos que empezar a registrar y presentar los avisos. Se tardaron un poco en habilitar correctamente los sistemas de información, etcétera, que presentábamos, pero no, desde 2013 está vigente la ley. Muchas gracias. Otra pregunta de Daniela Salcido. ¿Qué pasa si recibo un donativo por depósito bancario y no sé de quién ni cómo obtener los datos? Pues entonces yo creo que aquí sí habría que, bueno, pero si recibe un cheque no tiene el nombre de la persona a través de la institución bancaria. Pues eso es todo lo que preguntó, no sé más información. Más que Pues sí tendríamos que apoyarnos a través del banco para identificar esta situación y también, pues antes de presentarlo, pues sí consultar a la UIF qué es lo que vamos a hacer, porque es, en principio, como lo que había comentado, si no tenemos los datos de identificación, tendríamos que avisar a la unidad de inteligencia financiera, porque si no, nosotros estamos en riesgo. Mira, dice que fue un depósito en efectivo y el banco no les proporciona información. Pues sí, hay que avisar a la unidad de inteligencia financiera, pero yo sugeriría que antes de presentarlo en el aviso, ustedes puedan, a través de la página de internet y a través de Infosat, hacer la consulta directamente y no dejen de pasar mucho tiempo, porque hay que avisar a la UIF. Bueno, Consuelo, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer un par de preguntas ya para finalizar. Esta creo que ya la contestaste, pero de todos modos la voy a volver a hacer. ¿Quién debería firmar la cédula de información, el manifiesto bajo protesta de decir verdad que conoce o no la existencia de un beneficiario controlador? El representante legal de la institución o la persona física que es el donante de la institución. Y también, o sea, lo que yo he observado es que esa cédula la firman tanto la institución o empresa o donante en la que y la firma el representante legal, y también incluso la firma la propia institución que recibe el donativo, la firman los dos. Muy bien, muchas gracias. Última pregunta, Consuelo. ¿Recibamos o no donativos por esas cantidades? De todos modos, ¿tenemos que darnos de alta en el portal antilavado? No, no es necesario hacerlo. Pero yo les desearía que ojalá tengan dentro de sus planes, gracias también a los cursos que da la Alianza Fronteriza sobre Procuración de Fondos, que tengan dentro de sus expectativas recibir los fondos suficientes para que tengan donantes que les donen más de 100,000 pesos y mucho más. Eso es lo que les deseo. Que sea lo de menos tener que llenar esta obligación. Y que sean muy exitosos en su procuración de fondos. Bueno, pues muchas gracias. Fíjate que es un tema, la verdad, que pues da para más, ¿no? Yo creo que
esta conversación tiene que continuar y conforme haya cambios en la regulación, modificaciones y todo esto, bueno, yo creo que habrá que estar actualizándonos, ¿no? Para estar en cumplimiento, porque como lo mencionaba, las multas son muy altas y bueno, nos pone en riesgo también, yo creo, nuestra autorización como donataria, me imagino, ¿no? Sí, y sobre todo, pues hacer un llamado a las organizaciones para que sigamos, y bueno, me incluyo como persona en este caso, pidiendo a la Unidad de Inteligencia Financiera que todas estas preguntas sí sean hechas, las respuestas que son, estas preguntas son constantes, que sean incluidas en el portal y que además continúen con esfuerzos de simplificación administrativa, como por ejemplo lo que mencionaba, y hay que pedirlo, hay que estar muy pendiente de eso, de pedir, por ejemplo, que las entidades federales sean consideradas de bajo riesgo, que tienen que hacer ellos para que ellos mismos las lleguen a considerar de bajo riesgo. Es decir, todavía hay retos en los que nos tenemos que unir, o bueno, o las organizaciones de la sociedad civil se tienen que unir para seguir mejorando esta regulación, y felicitarlos a todos en este esfuerzo por cumplir con la regulación y por sus esfuerzos de procurar fondos para sostener sus obras que son maravillosas. Muchas gracias, Consuelo. Yo creo que lo que podemos hacer es generar la lista de preguntas que se hicieron durante el webinar y a lo mejor a través de la Junta de Asistencia Privada, del mismo Centro para el Fortalecimiento de la Alianza y de la red de fundaciones y asociaciones de Fundación Grupo México, pudiéramos enviarlas al SAT para que las consideren y las tengan ya como preguntas frecuentes, porque son las preguntas que tenemos en todas las organizaciones, ¿no? Y pues muchas gracias, Consuelo, otra vez por compartir tus conocimientos y experiencias y tu siempre disposición a participar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. También agradecemos a Fundación Grupo México a través de su red de asociaciones y fundaciones empresariales. Aquí en la pantalla pueden ver ustedes información sobre la red. Los invitamos a que se contacten, se unan. Esta red pues va a estar ofreciendo capacitaciones, vinculación y otros beneficios para que para que podamos crecer como sector, como dice Consuelo. Al final, aquí también tenemos unos datos de contacto de todas las organizaciones que estamos participando. Este webinar va a quedar grabado. Les vamos a pasar por correo electrónico el link donde lo pueden volver a ver. La presentación no se las podemos hacer llegar, pero sí el webinar completo para que lo puedan volver a ver. Y bueno, pues muchas gracias, Consuelo, otra vez a la Junta de Asistencia Privada que representas, a la Fundación Grupo México a través de su red de asociaciones y fundaciones empresariales, al Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, a la Alianza Fronteriza de Filantropía y a todos los participantes por su atención y su compromiso. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Consuelo. Gracias a ustedes. Mucho éxito.